Hola, mi nombre es David y en YouTube tengo el alias con el que me identifico, David el Verbo. Y soy máster internacional en psicología holística y poseo un magíster en educación. Y al comienzo de esta pandemia me di a la tarea, me di el objetivo de poder compartir con ustedes reflexiones de distintas índoles, ¿no? Por eso este canal se llama Reflexiones de Pandemia, por eso le puse Reflexiones de Pandemia. Para poder compartir con ustedes diferentes reflexiones sobre temas que nos estuvieran ocurriendo en el transcurso del año, en el transcurso de los meses. Estas reflexiones no tienen ningún libreto. Bueno, son reflexiones en las que yo esté leyendo alguna hoja, probablemente sí, probablemente a veces sí, cuando los temas son demasiado complejos, lo elaboro un poco más y lo leo ante ustedes de una manera bastante libre, ¿no? Pero en general son reflexiones que van surgiendo en el momento. Temas que van surgiendo en el día, en el mes, y que he decidido compartir con ustedes para poder intercambiar opiniones probablemente. Yo acepto todas las opiniones, ¿no? Las que ustedes anoten en sus comentarios, sean positivos o sean negativos. Ocurre que a veces uno se asusta mucho cuando tiene muchos comentarios negativos. Pero poco a poco uno va comprendiendo, uno va entendiendo que a veces hay personas, hay gente a quienes les gustan los comentarios negativos. No sé por qué razón, no sé por qué motivo. Y otras personas que honestamente no están de acuerdo con lo que uno piensa. Y eso es súper importante, eso es súper interesante, porque expresan ahí su opinión, la expresan, la dicen, la comentan. Es súper interesante para alguien que quiere compartir con el resto de la gente su reflexión, leerlas. Para mí ha sido muy interesante leer sus opiniones en las anteriores reflexiones, que a propósito hace bastante tiempo no lanzaba un video con estas reflexiones, ¿no? Ahora hemos vuelto. Y hemos vuelto con un tema que prontito va a empezar a salir a la luz pública otra vez, como todos los años. Es el tema de las inmobiliarias. Alguien pensará, ¿qué vamos a hacer reflexionando sobre inmobiliarias? Pero en realidad las inmobiliarias, en algún momento del año, como todos los años, van a tener un gran protagonismo en lo que ocurre, en lo que ocurra en nuestras ciudades, tanto de este país como de cualquier otro, pero obviamente me voy a enfocar en reflexionar sobre lo que nos pasa a nosotros. Gracias por estar aquí, gracias por ver este video, gracias por volver nuevamente. Esperemos estar subiendo un video cada semana sobre distintas reflexiones. Nos ha ocurrido mucho en este país, en nuestra sociedad. Nos ha ocurrido mucho durante este tiempo en que no he estado subiendo reflexiones, ya más de un año. Nos ha ocurrido una convención constitucional, nos ha ocurrido aquí en Chile, nos ha ocurrido un proceso de cambio de mando y lo que yo llamo la izquierdización de la política, incluso la juvenilización de la política, ¿no? La política se ha puesto más juvenil, probablemente. Pero de eso vamos a estar reflexionando más adelante. Estamos por comenzar el otoño. Los días ya se encuentran un poco más helados, más nublados. Y luego del otoño viene el invierno, que es lo que por lo general ocurre. El invierno sucede al otoño por lo general, ¿no? En todas partes. Si no ocurriera así, estaríamos ante un fenómeno climático de proporciones. Ese también es otro tema interesante de reflexionar y conversar. Las inmobiliarias. Ese es el tema de hoy.
en Reflexiones de Pandemia. Yo les ruego que si este tema les hace fuerza, le encuentran sustento a la reflexión sobre este tema, pónganle un like, denle un like y luego compártanlo con otros, sobre todo los que están afectados por este problema que ya vamos a empezar a conversar. Durante el invierno ocurre muchas situaciones que afectan a diferentes poblaciones a lo largo y angosto de este país, que son las inundaciones. Inundaciones de calles, inundaciones de villas, inundaciones de poblaciones, inundaciones de casas, ¿no? Muchas calles anegadas absolutamente porque el agua ha subido a niveles que se mete dentro de nuestras casas. Y usted y tú ya estás entendiendo hacia dónde va esta reflexión. Bueno, siempre hemos buscado y todas las autoridades han buscado año tras año una solución al problema, una explicación al problema. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué se inunda? Y hablan de que se han tapado los alcantarillados, de que los recolectores de agua no dan abasto, de que la lluvia ha sido muchísimo, pero muy poco se fijan en un factor decisivo, preponderante. Vamos a tratar de decirlo en pocas palabras y de manera muy sencilla. La Tierra absorbe el agua en forma natural, desde los siglos, desde que la Tierra es Tierra. Si le ponemos algo impermeable sobre la Tierra, encima de ella, ya la Tierra no podrá absorber el agua quedará encima, no podrá ser absorbida. Y si sigue lloviendo, sobre esa capa impermeable se acumulará más agua. Eso es evidente, es obvio. Ahora imagine usted, porque yo no tengo dibujo para contárselo, para mostrárselo, pero imagine usted que ese material impermeable lo ponemos sobre la tierra de manera inclinada, ¿no? Lo ponemos así. Obviamente el agua que cae correrá, se deslizará hacia abajo. Y entonces irá a lugares donde se acumulará más todavía. Bueno, algo tan sencillo como eso es lo que ocurre con las inundaciones en nuestras casas y en nuestros barrios y en nuestras villas. Algo tan sencillo como eso. Si nosotros vemos la ciudad de Santiago, por ejemplo, nos vamos a encontrar con que las inmobiliarias están haciendo y han venido haciendo durante muchos años casas en los cerros. Y es muy sencillo darse cuenta que al poner asfalto, al cementar las calles, el agua que normalmente se absorbía en la cordillera, en los cerros altos, en las partes altas de estas montañas que tenemos aquí mismo al lado, ahora ya no se absorbe, ahora escurre. Y escurre a lo largo de todo Santiago. Si ya tenemos casas en gran parte de la cordillera, de la precordillera de Santiago. Y basta con mirar un poco más hacia arriba, ¿no? Hacia la cordillera, hacia nuestra cordillera, y nos damos cuenta que hay casas, hay construcciones de casas, hay villas bastante arriba. No importa si es para gente pudiente o no. Eso no es el tema hoy. El tema es que las inmobiliarias se han construido allá arriba. Son sitios caros, es cierto. Y el agua que antes, repito, se absorbía arriba, ahora corre. Y corre hacia abajo, hacia el llano, hacia el plano, hacia donde nosotros tenemos nuestras casas. Y obviamente, las calles que eran bajas, las calles cuyos alcantarillados soportaban el agua nuestra, ahora tienen que soportar el agua que viene bajando desde arriba, desde la cordillera. Y obviamente no lo soporta. No soporta esa cantidad de litros de agua que baja desde arriba. Así llueva un día, 2 días, 3 días, el agua va a bajar de todas maneras. El agua baja de todas maneras.
Es muy poca el agua que se absorbe arriba en la cordillera porque las villas construidas, las calles construidas, hacen que el agua se deslice. ¿Acaso en algún minuto hemos escuchado que estén inundadas las calles de los barrios construidos allá arriba? Difícilmente, difícilmente. En su mayoría, si no todos, los barrios inundados son los que están aquí abajo, son los nuestros, los que nosotros compramos en verano, con las calles limpias, con las calles hermosas. La inundación entonces, primer punto, es responsabilidad de las inmobiliarias. Punto. Segunda reflexión sobre las inmobiliarias todavía. ¿Se ha dado cuenta usted que ha habido desde un tiempo a esta parte en algunos sectores de nuestras ciudades un aumento progresivo de los tacos, de los atochamientos automovilísticos? Hay barrios, hay sectores en los que prácticamente no se puede salir en auto, en los que durante las mañanas hay un atochamiento impresionante de automóviles y durante las tardes, siempre en hora peak, hay nuevamente un atochamiento impresionante de automóviles. Y las personas que trabajan lejos se demoran muchísimo y normalmente son otra vez la gente que vive en el plano de la ciudad. Se demora muchísimo en llegar a su casa, cansado, alterado. ¿Por qué razón ocurre eso? Una vez más, los grandes barrios que se han construido en algunos sectores, tanto en el plano como en la cordillera, ahora sí, no solo en la cordillera, los grandes barrios, los edificios enormes que las inmobiliarias han construido en algunos sectores de la ciudad albergan a muchísimas familias, cientos de familias. Sin embargo, las calles no se han ensanchado, no se han arreglado, no se ha hecho un estudio vial con ensanchamiento de calles que permita la circulación de todos los vehículos que están llegando a esos barrios, a esos guetos verticales. Lo tenemos en Concepción, lo tenemos en Talcahuano, alrededor del Mall El Trébol. Esto no es propaganda. Sectores que antes eran lugares de esparcimiento de las familias, esparcimiento libre de la gente que no tiene otro lugar para ir a jugar en los veranos, más que sectores de campo, sectores abiertos, ahora se han llenado, han sido invadidos por casas. No vamos a discutir aquí si las necesitamos o no las necesitamos. Simplemente estoy constatando que están invadidas por casas y muchas veces sin un estudio previo de la movilidad vehicular. Entonces se provocan tacos. Y parece ser que todos sabemos que eso es así. Y nadie quiere y nadie puede parar esa situación. Segundo, yo creo que esta reflexión nos va a ayudar no solo a pensar cuál es nuestra responsabilidad, sino más bien a pensar cuál es la responsabilidad de las autoridades. Ahora se les pasa el testimonio a las nuevas autoridades, pero por favor, nosotros, la gente común, la gente de a pie, no creamos que este asunto de las inundaciones y este asunto de los tacos es algo que no tiene explicación o es algo relacionado con las automotoras, no más, que traen vehículos y promocionan la compra de los vehículos sin advertir acerca del aumento del precio de la benzina, por ejemplo, o de lo difícil que es circular por Santiago, o por Concepción o por otras ciudades. Ellos solamente traen vehículos para vender, lo demás no les importa, ¿no? No hay solidaridad, no hay empatía con el comprador, ¿no? Simplemente ellos ofrecen, publicitan, convencen y venden.
Y somos nosotros los que después tenemos eh, los problemas que aquí he querido reflexionar con ustedes. A pensarlo, a difundir este tema y a crear organizaciones que nos ayuden a parar lo que nos está pasando, porque nos pasa a nosotros. Nos pasa a nosotros. No a los que nos venden, sino a nosotros. Un abrazo grande, dale like, repito, y suscríbete para ir conversando nuevos temas que van a ir apareciendo ojalá una vez a la semana. Soy David, el Verbo, y estas son reflexiones de pandemia. Nos vemos en cualquier instante. Que esté muy bien.